Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Asignatura Tecnología Educativa 2, equipo número 1, tema Imagen didáctica o uso didáctico de la imagen. La imagen didáctica es parte hoy en día del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que esta no es cualquier imagen, sino una imagen con fines educativos, la cual me permite como estudiante percibir un mensaje mediante la imagen y así interpretarlo para un aprendizaje significativo. Y como docente nos ayuda a poder complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más atractiva para el educando. Imagen didáctica o uso didáctico de la imagen. Proceso de comunicación mediado que se utiliza como recurso la imagen fija de tipo gráfico. El uso de la imagen en el ámbito educativo es bastante amplio, ya que cualquier tipo de imagen puede ser utilizado didácticamente. Concentrándose en la discusión en torno del concepto de imagen didáctica, introducimos la distinción de la imagen didáctica per set y la imagen didáctica per accent. Comunicación mediante imágenes caracterizadas por A. Sentarse en el receptor como constructor de significados. Aquí nos da a entender que la persona que va a elaborar la imagen o la persona que va a representar la imagen tiene que ver que las personas que lo miran le deben entender. B. Su aplicación a la creación de orden profesional. Ya no solo son artistas, sino técnicos. En esta segunda característica nos da a demostrar que ahora ya no son artistas, sino técnicos, que ahora pueden estudiar el diseño gráfico. C. Por el desarrollo de la personalidad mediante de la creación. En esta última característica nos dan a demostrar que las personas que ven o utilizan estos recursos didácticos puede ser de cualquier tipo y la imaginación es el límite. El proceso de comunicación según Busquets se da a través de la cosa que sería la imagen, la identificación conceptual acerca de la imagen, un comunicante que sería el docente, el signo que sería la misma imagen que quiero transmitir, la identificación conceptual que se tiene, la identificación que va a obtener el alumno cuando vea la imagen, y está el receptor que es el mismo alumno, la idea que va a tener de la imagen, todas las ideas que va a obtener a través de la imagen o el aprendizaje. Miramos esta imagen es como para ya construir el conocimiento o saber de qué tema está hablando el profesor y la va a representar mediante una imagen. Miramos esta imagen que está bien detallada, tiene las funciones y todo para que el alumno le parezca más interesante. Tenemos lo que es el proceso de comunicación según Costa y según Moles, que la representa de la siguiente manera, que sería el objeto de referencia, la imagen de algún tema, el repertorio, la intencionalidad que tiene a través de esa imagen, lo que quiere que el alumno aprenda, el emisor que sería el mismo docente, el mensaje que va a transmitir la imagen, y el receptor del alumno, la comprensión que va a tener acerca de la imagen. Miramos esta imagen, a simple vista miramos que es un gato, pero si se mira detalladamente puede ver un ratón. También las imágenes son a veces cuestión de percepción, de poner a trabajar el cerebro. También poner a trabajar el cerebro mediante las imágenes es una buena herramienta técnica para poder utilizarla en los alumnos y poder poner a trabajar el cerebro. Está esta imagen que también a simple vista se ve una copa, pero si se mira detalladamente
se ven lo que son dos caras. La percepción es lo que percibimos a simple vista, que es lo que miramos primeramente en la imagen. Miremos otra imagen. ¿Cuántos tigres se ven aquí? Bueno, hay 4, pero si se mira detalladamente hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aproximadamente vemos unas 15 caras de tigres, y esta es una técnica más que todo para poner a trabajar el cerebro. Mediante la imagen didáctica se define como aquel valor que reside en la precisión del significado, en el que deja un aprendizaje, lo que les decía anteriormente, que si se presenta una buena imagen, esta será percibida por el alumno de manera clara y tendrá un concepto claro acerca de algún determinado tema. Mediante las imágenes didácticas también se puede representar la realidad. Lo que les decía, digamos, el docente está dando un tema sobre lugares turísticos. Entonces, ¿qué imagen podría poner o dibujo podría poner el docente? Ya serían los lugares turísticos, podría ser todos, digamos, museos y todo eso, y entonces que el alumno tendrá un aprendizaje. Cuando mire una imagen dirá, este es un lugar turístico del tema que estamos viendo, de la asignatura tal y tal. Entonces eso es de lo que trata la imagen didáctica, de obtener un aprendizaje. Denotación, enumeración de elementos vistos, restricción y globalización. Desde el punto de vista perspectivo, la globalización se basa en la permanencia del objeto, la cual puede ser aprovechada por el grafista o el emisor para evitar efectos antiestéticos, lo cual significa completar el significado de la imagen. En cambio, la actividad de restricción significa aislar el significado de un fragmento de la imagen, el cual nos interesa, descartando los elementos contextuales secundarios. Por ejemplo, el docente quiere transmitir al alumno las características de un animal por medio de una imagen. Si el animal está en un paisaje, el contexto secundario sería el paisaje. Lo que nos interesa sería el animal en sí, las características que éste posee. Por ende, descartaríamos el paisaje tomando en sí solamente las características de este animal. Es ahí donde se produce o se da el proceso de restricción. En la recepción de mensajes gráficos vamos a hablar sobre lo que es el sujeto receptor como intérprete activo. Este intérprete activo es el educando. ¿Por qué? Porque él es el que recibe toda la información dada por el docente, o en este caso la información o el mensaje que el docente quiere transmitir. El sujeto receptor o el educando le da sentido a la información que recibe, y de acuerdo a esto se da lo que es la eficacia del mensaje. Ahora vamos a hablar más detalladamente sobre cuándo se da la eficacia del mensaje. La eficacia del mensaje se da cuando comparamos la retención global del mensaje con el contenido del mismo. En la retención global del mensaje encontramos el olvido estadístico, que se produce con el tiempo y afecta cualquier elemento del mensaje, y el olvido selectivo, que son pérdidas específicas de ciertos elementos. En este gráfico vamos a ver más detalladamente si se da un proceso de eficacia de un mensaje o no. En esta parte encontramos el emisor, que sería el docente, la transferencia, que sería todo el proceso que lleva a cabo el mensaje hasta llegar al
receptor, que sería el educando. Aquí nos encontramos con el texto base, que ya sería el mensaje que se quiere transmitir. Luego entramos a la codificación. ¿Cómo se va a transmitir el mensaje? En la codificación nos encontramos con la imagen y con el discurso. Esto se llama bimensaje. ¿Por qué? Porque se avala de la imagen y se avala del discurso. No solamente se transmite el mensaje a través de una imagen, ni solamente a través del discurso, sino que ambos se complementan y se da lo que es el bimensaje. Después está la aprehensión y la perceptibilidad. La perceptibilidad es como el receptor percibe el mensaje, es como el receptor percibe ese mensaje. Y la aprehensión es la interpretación que le da. La aprehensión es la asimilación que le da el receptor. Luego encontramos la decodificación, que la decodificación ya es en sí la interpretación que éste le da. Como vemos, primero el receptor percibe la información y la asimila, que es la aprehensión, y luego la interpreta. Luego vemos en el tiempo, aquí se encuentra el olvido estadístico y el olvido selectivo, el cual ya vimos, y todo esto conlleva a la retención global, que eso es lo que se quiere lograr cuando se transmite un mensaje. Y todo ese proceso depende de cómo se dé, si hay eficacia o no en el mensaje. En la lectura del mensaje está el texto verbal, el texto iconográfico, que en la conjunción de estos dos se da lo que es la integración global del texto base. En el texto verbal está la lectura, en el texto iconográfico la audición, la percepción visual, la lectura iónica, lectura de símbolos gráficos. Entonces, todo eso es necesario que se dé para que exista una lectura completa del mensaje. Bueno, vemos que en el proceso de la comunicación interviene una serie de factores catalogables, que los podemos catalogar en dos grupos. Según difunde, los cuales son factores exógenos y factores endógenos. Los factores exógenos sabemos que son los factores externos en el cual se encuentra la influencia del medio cultural y la educación, y los factores endógenos son los factores internos, que ya es la maduración intelectual del sujeto, que de esto dependerá cómo él percibe e interpreta el mensaje. Ahora vemos educar para la imagen. En esto vemos que enseñar los códigos de la comunicación ya en las escuelas es muy fundamental. Educar en el campo de comunicación gráfica. En este es necesario que el emisor conozca a la población para la cual va dirigida el mensaje. La adecuación, vemos también la adecuación entre el mensaje y el público, cómo estos se adecúan para poder así percibir el mensaje de la mejor manera. Según Moltz, es importante también la capacidad de atención del público, la duración de transferencia del mensaje y la situación de comunicación. Entonces, en la capacidad de atención del público debemos saber, por eso es importante, como mencionaba, conocer la población a la que va dirigida, la duración de la transferencia del mensaje y la situación en que este mensaje se va a dar. Estrategia de comunicación. Bien. Existen 3 estrategias de comunicación según Costa y Moltz. Que estas son: la primera es la persuasión.
La persuasión tiene que ver más con la publicidad, la sensibilidad estética del mensaje, o sea, cómo el emisor, en este caso el docente, va a transmitir ese mensaje que va a ser atractivo para el educando, que en este caso el educando es el receptor. El docente tiene que ser estratégico para que el mensaje sea atractivo para los ojos del educando. El siguiente es la mostración, que la mostración ya es la documentación, la edición periodística y la fotografía realista. Como yo muestro el mensaje, ya estamos hablando aquí de la imagen. Y el siguiente es el razonamiento. En el razonamiento vemos cómo yo explico el mensaje de modo que el docente, que el educando, o sea el receptor, pueda captar y pueda percibir el mensaje de una forma correcta como el docente así lo desea. Con respecto a la imagen y sus usos con fines pedagógicos, aquí nos da ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta y no debemos olvidar. Nos dice que la imagen no tiene sintaxis ni gramática, por lo tanto, nos indica que no hay una forma única y precisa de leerla e interpretarla. No hay reglas que guíen a los lectores para que efectúen la misma operación. También nos dice que presenta una popularidad de relaciones, generalmente de tipo espacial, y pueden ayudar a comprender ciertas organizaciones de relaciones más fácilmente que el discurso verbal. Como tercer punto, implica una elección de los elementos a representar y de los condicionantes, de modo que nos ayude a tomar en cuenta la población a la que nos estamos dirigiendo. Las imágenes didácticas se emplean mucho en usos educativos que pueden hacer de todo tipo de imagen. Algunas imágenes son concebidas con el objetivo predeterminado de coadyuvar o venir a ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ello partimos de la idea de que las ilustraciones, así como los esquemas, son medios de representación que orientan la actividad cognitiva del alumno desde el comienzo de la enseñanza-aprendizaje hasta el final, llegando a responder a las necesidades fundamentales de información que éste tenga. Existen algunas características de la imagen didáctica, como que posee capacidad demostrativa, así como a su vez contribuye activamente al aprendizaje del estudiante. Ayuda a transmitir eficazmente la información y es una esquematización de la mente. Como último punto, su objeto es el transmitir conocimientos. La imagen didáctica es dividida en dos categorías, que son las ilustraciones simbólicas, que vienen siendo imágenes de representación, y las ilustraciones ilustrativas, que son imágenes de presentación. La imagen didáctica, en síntesis, podemos decir que viene siendo el resultado final de un complejo proceso que consta de una absorción de lo esencial, una concentración de la información sin variar su esencia, una lógica gestáltica en la organización de los elementos de la imagen y, como último punto, una actitud de normatividad. Según la IAPA, la imagen didáctica viene a jugar un rol muy importante en el aprendizaje, ya que viene a facilitar en muchos casos la comprensión y la retención de la información por parte del estudiante.
Esto nos llega a comprender lo que en sí es la eficacia didáctica. La imagen didáctica tiene como objetivo predeterminado conyugar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos considerar que la imagen didáctica puede ser definida como la imagen que es convincente por su capacidad demostrativa. También Costes y Moles en 1991 nos dicen que esta es una manifestación de las artes gráficas que contribuye activamente al aprendizaje. Por ejemplo, las imágenes adecuadas por su estructura y contenido para transmitir eficazmente lo que es la información hacia una persona. Luego tenemos lo que es la esquematización de la mente. Aquí entra lo que es el ser y el filtro mental, que está dividido en lo que es la realidad y las experiencias de la realidad. En la realidad tenemos lo que son las personas y las situaciones, que entra lo que es la mente superior y luego va a lo que es las consecuencias de la utilización de la mente superior. Luego tenemos lo que es los acontecimientos, que entra lo que es la mente inferior para luego ir a lo que son las consecuencias de la utilización de la mente inferior. La esquematización de la mente dice que es la sucesión de abstracciones que cristalizan en una síntesis y es la que concreta en formas visuales. Por ejemplo, tiene como objeto la transmisión de conocimientos. Está también dos autores muy importantes, que es Delanoy, que en 1981 nos dice la diferencia de la imagen de presentación que muestra un objeto o un personaje de la imagen de representación de conceptos o acciones. Y Deforgy en 1991 distingue las ilustraciones ilustrativas y las ilustraciones simbólicas. Utilizando esta metodología, por ejemplo, la ilustración que ilustra, por ejemplo, una imagen que ilustra un conocimiento a una persona. Luego tenemos lo que son los roles efectivos que tiene la imagen. Aquí es lo que llamamos la eficacia didáctica, que aquí se divide en dos puntos muy importantes. El primer punto dice que se medirá en cada individuo por la suma de ítems o elementos de conocimientos. Y el otro punto es que el autor Deforgy afirma que la cantidad de información transmitida por un dibujo generalmente es más importante que la aportada por un texto escrito. La mayoría de las personas o niños prefieren mejor una enseñanza por medio de fotos, por medio de imágenes, porque para ellos aprenden más fácil que quizás ver un cartel o la pizarra llena de letras. También tenemos lo que es el autor Moles, que en 1972 nos dice que el empleo de figuras de forma combinada con un texto puede ser debido a tres finalidades muy importantes. La primera finalidad es explicar posiciones geométricas o formas difíciles de representar con palabras. La segunda finalidad es hacer el texto más agradable al ojo e introducir cierta variedad. Y la tercera finalidad es repetir mediante un mensaje gráfico aquello que ya ha sido suficientemente expresado mediante el texto. Moles nos dice que estas tres finalidades son muy importantes aprenderlas. Lenguaje icónico. El lenguaje icónico por sí solo raras veces es suficiente en los mensajes. Persiguen explicar o mostrar algo. Suele aparecer el complemento de imágenes y textos para facilitar la comprensión, y en tales casos la ilustración no es nunca tan trivial como a primera vista puede parecer. Este tipo de instrucciones pictóricas pueden utilizarse varias formas de visualización. Ilustraciones. Da Vinci realizó unos magníficos dibujos, los complementaba con letras superpuestas que servían de nexo de las imágenes con explicaciones complementarias. Fialetto, 1608, explicó de forma progresiva cómo podemos dibujar un ojo de anatomía humana. Agripa, 1553, refleja un movimiento descomponiéndolo en sucesivas etapas.
Conceptos de educación y didáctica. Educación, procesos educativos formales, no formales e informales, en los que los usos educativos de las imágenes pueden ser diversos y complejos de analizar. Didáctica, se centra en el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que hablar de imágenes didácticas significa hablar de imágenes como medios que se instrumentalizan para la enseñanza y el aprendizaje. Imagen didáctica es la que se utiliza como medio instruccional o recurso tecnológico en el que el proceso educativo, entendiéndolo como proceso de comunicación teleológica. Imagen didáctica. Tenemos varios autores, como pueden ver, se considera la existencia de la imagen didáctica en sí misma, independientemente el uso de ella se haga seria, por lo tanto aquella que persigue la transmisión de conocimiento. Considera la función didáctica de las imágenes determinadas bien por una estructura que ayuda a comprender algo al receptor o bien por su uso contextuado.